Ella es Josefita de la Garza, pero de cariño le puedes decir Tita. Una niña que desde que estaba en el vientre de su madre se la pasaba llorando mucho, tanto que provocó que su parto fuera prematuro. También lloró durante toda su niñez, como si presintiera que su vida sería una miseria, hasta que halló un poco de consuelo en la cocina, donde se ponía muy feliz al oler los platillos que las cocineras de la hacienda preparaban para la dueña de la casa. Esto cambió las emociones de Tita, que por fin dejó de llorar en su adolescencia al aprender este arte de cocinar. Solo la cebolla tenía el poder de hacerla llorar de nuevo cuando la tenía que picar para preparar un platillo. Oigan, ¿quién dejó aquí la cebolla? Su mamá nunca tenía tiempo para ella, por lo que la cocina se convirtió en su verdadera casa. Y el rol de mamá lo ocupó una sirvienta llamada Nacha, quien hasta su adolescencia le enseñó todo en la cocina para que se convirtiera en la más adiestrada cocinera de la hacienda donde vivía. Un día, en una fiesta de Navidad, conoció a un joven llamado Pedro, el amor de su vida. Ambos quedaron flechados al instante, y tanto fue su amor que después de un año, Tita decidió que era tiempo de que pidieran su mano, pero cuando lo anunció a su mamá Elena, quedó totalmente desilusionada. Mamá Elena, la madre de Tita, anunció que ella nunca se podría casar, pues al ser la menor de las mujeres, su deber era quedarse con ella toda su vida para cuidarla en su vejez. Eso tuvo que doler. Esto devastó a Tita de tal manera que mandó a decir a Pedro que no fuera a pedir su mano. Pero este men llegó de todos modos, y cuando mamá Elena lo recibió, le dijo que la única mujer que estaba disponible para casarse era la hermana mayor llamada Rosaura. Era eso o nada. Y pensarás que Pedro, al estar enamorado de Tita, rechazaría la oferta y lucharía por ella, o le diría que escaparan juntos. Porque es lo que un hombre hace. Pero no podíamos estar más equivocados, pues Pedro aceptó casarse con la hermana mayor, lo que rompió por completo el corazón de Tita. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Provocándole un dolor en el alma que ya no se quitaba ni con los aromas de la cocina. ¡Oye, Calamardo! Nacha, la cocinera que amaba a Tita como si fuera su hija y a la que le enseñó todo lo que sabía, intentó regresar la felicidad a Tita, pero ella ya no podía ser feliz por culpa de su madre. Así que en señal de desagrado comenzó a volverse rebelde a las reglas de su mamá. Pero mamá Elena, para dejarle bien claro quién mandaba, obligó a su hija Tita a que cocinara la comida y el pastel para la boda de su hermana y del amor de su vida, Pedro. Eso tuvo que doler. Nacha, que le dolía la maldad que le estaban haciendo a Tita, se ofreció para ayudarle a preparar toda la comida y el pastel para la boda. Pero fue tanto el trabajo que ambas quedaron tan cansadas que odiaron la cocina después de preparar todo para la boda. Tita no pudo evitar llorar mientras cocinaba y sus lágrimas cayeron en el pastel de la boda. Oigan, ¿quién dejó aquí la cebolla? Antes de irse a dormir, Nacha probó el pastel para cerciorarse que tuviera buen sabor, y al probarlo mezclado con las lágrimas, las emociones de Tita se impregnaron en Nacha, quien al instante recordó al amor de su vida de cuando era joven, con tanta tristeza que toda la noche la pasó llorando. Al día siguiente, en la fiesta, cuando todos probaron el pastel, se les transmitió el dolor de Tita y todos lloraron recordando a viejos amores del pasado. Y al mismo tiempo les hizo tanto daño el pastel que comenzaron a vomitar. Rosaura, la hermana de Tita, a la que le había robado al novio, no quería que los demás ensuciaran su vestido de novia con el vómito, pero al intentar correr se resbaló y su vestido terminó llenándose de vómito por todos lados. Justicia. Lo que hizo que odiara a su hermana por haber arruinado su boda.
Pedro aprovechó el momento de confusión para acercarse a Tita y decirle que todo esto que estaba haciendo era únicamente para poder estar cerca de ella. Se casaba con su hermana solo porque la amaba tanto que era la única manera de estar cerca de ella. No me parece que este chico sea muy listo. Tita le creyó y volvió a sentirse amada. Y cuando fue a decirle a Nacha que su Pedro aún la amaba, encontró a Nacha sin vida en su cama, abrazando la foto de un joven con el que nunca pudo ser feliz, pues Nacha, al probar el pastel de Tita, había muerto de tristeza. ¡Oye, Calamardo! A mamá Elena le valió queso la muerte de Nacha. Solo le preocupaba quién se encargaría de cocinar ahora, a diferencia de Tita, que había hecho luto por ella, pues había sido como su madre. Así que su solución fue poner a su hija como la nueva encargada de la cocina. Esto hizo que Tita odiara más a su madre, quien parecía disfrutar de hacerle la vida imposible. Entonces, Tita se refugió en la cocina como hacía siempre. Y cada vez que las emociones de Tita se cocían junto con los ingredientes de la comida, los demás comenzaban a experimentar la emoción que Tita sentía al preparar sus platillos. En una ocasión, Tita recibió unas flores de Pedro, lo que le hizo sentir tanta pasión por él. Pero mamá Elena se había dado cuenta de esa jugada, así que le dijo a Tita que se deshiciera de las flores. Pero a Tita se le había ocurrido algo mejor. Las mezcló con una comida, plasmando la calentura que sentía por Pedro. Por lo que cuando su hermana de en medio, llamada Gertrudis, comió del platillo, comenzó a sentirse tan jariosa que el agua a su alrededor se evaporaba. Incluso incendió un cuarto de madera con lo caliente de su cuerpo, y solo se le quitó hasta que un hombre, que era capitán de los villeros, se la llevó lejos para acostarse con ella. ¿Qué rayos es eso? Con el tiempo, Tita y Pedro buscaban la oportunidad para verse a solas, pues ambos realmente se amaban, pero mamá Elena estaba sobre ellos, lo que complicaba las cosas, a tal punto que decidió ponerle fin al amorío de estos dos, pues su hermana había quedado embarazada, dando a luz a un niño llamado Roberto, el cual flechó el corazón de Tita al instante, al punto de llegar a amarlo como si fuera su propio hijo. Pero mamá Elena pensó que su hija quería quedarse con el esposo y el hijo de su hermana, por lo que mandó a vivir a Texas a Pedro junto con Rosaura y el bebé. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Tita se vio alejada del amor de su vida y del niño al que tanto amaba. Pero te preguntarás, ¿por qué Tita amó a este niño si era el resultado de que el amor de su vida se acostara con su hermana? Y lo que pasó es que como su hermana no tenía leche en su pecho para darle de comer al bebé, y en ese tiempo no existían las fórmulas, creían que el bebé se iba a morir. Y como Tita no era gacha como su mamá, le ofreció su pecho, y milagrosamente ella pudo alimentar al bebé, creando un vínculo entre ellos. Esto lo mantuvo en secreto, y por eso cuando se llevaron lejos al niño, Tita se puso muy mal, a tal punto que no comía. Se deprimió demasiado y solo encontró algo de consuelo cuando comenzó a cuidar de un pichón que halló solito a punto de morir. Ya no cocinaba ni hacía otra cosa que estar con ese pichoncito, que aunque fuera algo extraño, eso le daba paz. Pero no le duró mucho tiempo, pues el corazón de Tita se hizo polvo cuando le dijeron que en Texas el niño de su hermana había muerto porque no pudieron darle de comer. ¡Oye, Calamardo! Tita entonces se tiró a morir de tristeza. Incluso la locura comenzó a apoderarse de ella, pues mató al pichón que cuidaba, atragantándolo de lombrices. Su mamá Elena, en lugar de preocuparse por ella e intentar consolarla, solo la dio por perdida y se la entregó a un doctor de la ciudad para que la fuera a encerrar a un manicomio. Pobre cosita fea. Pero el doctor John Brown quedó flechado por Tita y la resguardó en su casa para cuidarla y restaurar su corazón. Y mientras Tita no estaba en casa, unos hombres asaltaron la hacienda y abusaron de las mujeres,
Mamá Elena, al resistirse de la agresión, la golpearon en la espalda y la dejaron inválida. Después de unos días, Tita quedó restaurada gracias por los cuidados del Dr. Brown. Y lo primero que hizo ella fue regresar a su casa para cuidar de su mamá Elena, pues a pesar de lo mal que la había tratado, aún amaba a su madre. Pero su mamá ya no duraría mucho, pues a escondidas, mamá Elena tomaba un licor que tenía fama de envenenar a quien lo tomaba en exceso, lo que terminó por quitarle la vida a mamá Elena. Justicia. Tita lloró a su madre, pero de forma innegable, por primera vez, se sintió libre. Tita se comprometió con el Dr. Brown. Ahora era su turno de ser feliz. Pedro la había cambiado por Rosaura. Su mamá, quien no la dejaba casarse, ya no estaba. Y este doctor estaba dispuesto a hacerla feliz. Sin embargo, regresó Pedro junto con Rosaura y una nueva bebé llamada Esperanza. Y cuando Tita vio a Pedro, dudó en querer casarse con el doctor, pues aún sentía mucho amor por Pedro. Así que mientras el doctor John Brown viajó a Texas por una tía que quería estar en la boda, Pedro y Tita, al estar sin el cuidado constante de mamá Elena, hicieron lo que ya era inevitable. Se entregaron por primera vez a solas en la intimidad. Esto provocó un retraso en la regla de Tita. Estaba a unos días de casarse con el doctor y al mismo tiempo esperaba un bebé de Pedro. La mente de Tita estaba tan frustrada que mamá Elena se le apareció en una visión. Empezó a hablarle pestes a Tita, pero ella se armó de valor y dijo la frase que la liberaría de su mamá para siempre. Ella le dijo: "Te odio y siempre te he odiado". Esto hizo desaparecer a mamá Elena para siempre e inmediatamente la regla de Tita bajó. No estaba embarazada, pero aún así fue honesta con ella misma y decidió cancelar la boda con su prometido, el Dr. Brown, quien estaba dispuesto a entregarle todo a Tita. Y escogió a Pedro, quien la había cambiado por su hermana. Y te preguntarás, ¿qué pasó con Rosaura? Ella les dio chance de que estuvieran juntos, pues siempre supo que sí se había pasado de lanza agandallándose al Pedro, pero con la condición de que ante la gente ella sería la señora de Pedro, para evitar el qué dirán. ¡Qué ofertón! Pero años después, Rosaura murió de una enfermedad estomacal. Después de 22 años, la hija de Rosaura, Esperanza, se estaba casando con el hijo del Dr. Brown. Tita preparó la comida de la boda sintiendo mucho amor por Pedro, lo que provocó que al probarla, todos tuvieran la necesidad de irse a sus casas para apagar el fuego que sentían con sus respectivas parejas. Así que al final, Pedro y Tita se quedaron solos en la hacienda. Pedro le pidió a Tita se casara con él y ella aceptó. Ya estando a solas, sin que nadie se interpusiera en su amor, se entregaron con toda la pasión posible. Tanta que Pedro murió después de llegar al clímax y Tita, para no dejar de sentir el fuego que solo Pedro le provocaba, incendió la hacienda, muriendo junto a Pedro y quedando ambos debajo de las cenizas. Así termina la historia de amor de Tita de la Garza.